Bueno, buenas tardes. Gracias a los que estáis aquí aguantando al último reto. O sea, el reto es el vuestro de estar hasta aquí. Nos han dicho que ya nos avisarán para el tema del networking, los gin tonics y cervezas. De momento todos aquí que vamos avanzando. Bueno, creo que en esta mesa no sé si vamos a explicar muchas más cosas nuevas o diferentes de lo que hemos estado hablando durante el día, pero sí un poco la idea es poder exponer esos ejemplos que ya en empresas como con Juan Carlos en Santander, Eduardo en su empresa, en Ceona Egil, y José María Prieta en Iberdrola, pues se han hecho casos de transformaciones digitales aplicando tecnología y creando producto o nuevas necesidades. ¿Vale? Entonces, un poco para presentación, aquí, ¿vale? A mí siempre me gusta empezar para ponernos a ubicar un poco de cómo, y que va ligado a cómo nos vamos transformando y qué necesidades vamos, es en qué nos hemos encontrado todas las empresas, los problemas, y que esto ha ido implicando y haciendo cambiar el rol de nuestro en nuestro día a día, ¿no? O sea, pues bueno, siempre cuando estábamos años atrás, lo primero que hacía el departamento de TI es siempre sois caros, vamos a bajar costes, apretar el precio del PC, de los móviles, de las comunicaciones, ¿vale? Pero siendo puro coste, sin aportar nada más, ¿de acuerdo? Luego, pues bueno, en empresas grandes tienes grandes costes logísticos y tienes mucha capilaridad, muchas sedes, mover a la gente, llegar, pues bueno, todo como esto lo vamos mejorando también con tecnología y cómo lo podemos ir aplicando y que la gente pues pueda trabajar centralizada y sin tener todos estos costes de viajes, de técnicos arriba abajo, de poder hacer llegar todo el conocimiento a las sedes, ¿no? Esto obviamente tenía mantenimientos carísimos y va asociado y aquí como lo vamos bajando. Obviamente el tiempo, o sea, antes poner una nueva idea en negocio, pues podíamos estar meses o algún año en algunos proyectos. Hoy en día sale una idea y quieren que en 3 meses o menos la tengas en producción, ¿vale? Porque si no ya no vale, ya hay otra idea o cambia la tecnología y eso no sirve. O sea, aquí nosotros, por ejemplo, todo esto dentro de Media Cloud, que es del grupo Media Pro, pues para el tema del fútbol. O sea, todo lo que veíamos antes, fútbol solo en la televisión, a cómo se ve hoy el fútbol y todo lo que se ha hecho, pues todo eso ha sido gracias a tecnología, ¿no? Y luego el equipo humano. El equipo humano yo creo que aquí hay para hablar, hemos escuchado yo creo en todos los retos, es el talento, los nuevos conocimientos que tiene que tener, ya no el CIO, sino todo su equipo que está debajo, porque entiendo que un buen CIO sin un buen equipo no es un buen CIO, y eso lo tenemos que tener todos en cuenta. Y al final lo importante es cómo retener ese talento, retenerlo en las empresas, que no se nos vaya, y luego pues con todos los nuevos perfiles que hay, pues bueno, hay perfiles que a lo mejor se han creado hace 2 años, ¿no? Pues no hay conocimiento en el mercado. Yo ahí, pues bueno, particularmente intento trabajar con las universidades, en másters y demás. Yo creo que siempre pongo ahí el granito de arena y creo que entre todos nos tenemos que acercar para compartir todo este conocimiento que creo que nos ayudará y poder avanzar, ¿vale? Vale. Utilizando tecnología, al final, ¿qué nos permite? Pues yo creo que, como decíamos, con el tiempo ganar en flexibilidad. O sea, antes montar una infraestructura, un proyecto, cualquier cosa, podemos estar muchos meses. Hoy en día, con lo que tenemos de tecnología, nos permite ser muy flexibles, tener N planes en paralelo. Si nos equivocamos, poder retroceder y rectificar rápidamente y poner esa idea en el mercado muy rápidamente, ¿no? El tema de innovación. Ya hemos visto también en todas las mesas, creo, el tema del CIO. Es que hoy la innovación sin el jefe de informática yo no lo veo. O sea, luego debatiremos más. El tema de la gestión, cómo nos ven, ¿no? O sea, tenemos que aprender a gestionar el negocio, a gestionar la capa directiva. Ya no nos ven como más un miembro más de gestión, no alejado de la tecnología, obviamente. Tenemos que saber que se cuece en el mercado, pero saber gestionar todo esto y ponerlo en consistencia con nuestras empresas. Aquí pongo un tema. O sea, hoy en día, cuando a las empresas les estás hablando de que hay que poner negocios 24/7, que no fallen nunca y demás,
muchas veces se le acaban los problemas de presupuestos, ¿no? O sea, hoy en día es que vale en una empresa perder un minuto de tener tus sistemas en producción, ¿de acuerdo? Y luego todo esto, mezclándolo en la coctelera, pues es lo que permite crear nuevas ideas de negocio y poderlas aportar en los comités y hablarlo con el director general, con el director de marketing, con el director comercial y cada uno aportando su visión desde su área para que seamos los más competitivos posibles dentro de este mundo global. ¿Vale? Entonces, sin más, le doy paso a José Carlos, perdona, estoy ahí con el lío, y ¿me pasa? Le doy la flecha, ¿vale? Que nos explicará el caso en Santander de cómo han aplicado negocio a base de sustentándose en la tecnología. De tecnología. Sí. Yo he pasado antes. La pila. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? No. No se me oye, ¿verdad? Ojito. Hola, ¿se me oye? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues como bien estábamos introduciendo, antes de contaros cómo tratamos de generar nuestra visión de lo que podemos generar como negocio dentro de la tecnología, desde dentro de una organización, me gustaría contaros los retos con los que todos los días amanecemos por la mañana. Son retos que os voy a contar personalizados para el sector financiero, pero que posiblemente os veáis identificados en cualquiera de los sectores. Mientras esto pasa, que no pasa, da igual, os voy contando, ¿vale? Uno de los retos con los que nos enfrentamos todos los días cuando venimos a trabajar es la tormenta tecnológica en la que nos estamos viendo inmersos pues desde hace ya unos años, ¿vale? A todos nos suenan ya los términos ya comúnmente utilizados anglosajones, porque si cloud, big data, que si el Internet of Things, todo el mundo de la ciberseguridad, ¿vale? Estas nuevas tecnologías que además vienen no solo como novedad y además cambiando y con bastante poca madurez, vienen también a hacernos que tengamos que ir adaptando nuestras formas de trabajar para acortar nuestros ciclos y estar más cerca de los ciclos que nos está requiriendo el negocio. Otro de los retos, y ya se ha comentado esta mañana, es el cliente está cambiando. Entonces, el comportamiento que tiene el cliente, a diferencia del cliente que teníamos antes, es un cliente que apuesta más por el valor que consigue de las cosas que por el precio. Es un cliente que tiene lo que denominamos superpoderes, es decir, es un cliente que al estar totalmente conectado está muy informado, es capaz de comparar, es un cliente que además quiere tomar las decisiones en tiempo real, no quiere esperar. El tercer de los retos con los que nos encontramos todas las mañanas cuando venimos a trabajar es la aparición de los nuevos players, ¿vale? En el caso concreto del sector financiero, estamos hablando de las que conoceréis todas las denominadas fintechs. Para todos yo creo que están además los gigantes tecnológicos que vienen a diario a tratar de aportar su granito de arena en nuestras cadenas de valor, ¿vale? Y el último de los retos con los que nos levantamos todos los días es un entorno eminentemente regulado, cada vez mayor, la presión es tremenda, con lo vivido en la recesión que tenemos reciente todos, se nos exige mucha más transparencia, se nos pide la apertura de servicios, se nos pide que seamos capaces de demostrar que somos capaces de trazar el uso de los datos de nuestros clientes, etcétera, ¿vale? Y esto unido a un contexto económico que en el caso concreto del ambiente financiero es de muy bajos tipos de interés, con lo cual la rentabilidad está con una presión brutal y además con unos requerimientos de capital cada vez mayores para soportar lo que todos conoceréis como los stress test estos que nos vienen los reguladores a hacer de vez en cuando para demostrar que en caso de una nueva crisis seríamos capaces de seguir adelante. Bueno, pues con este contexto, desde dentro
La tecnología, al final, lo que trata es de conjugar todas estas nuevas capacidades que nos van viniendo todos los días y tratando de unirlas a lo que ya tenemos hoy, quiero decir, porque una organización que tiene su historia, pues tiene ya pues, sus sistemas, tiene su core, tiene su nueva tecnología que ha ido incorporando también con el paso del tiempo. Y lo que tratamos de hacer es que si la transformación digital, todos estamos de acuerdo en que requiere de un cambio en toda la organización, nosotros tenemos que tener nuestra casa limpia para poder exigir al resto de la organización que empiece también a transformarse. Con esto lo que tratamos es de ir habilitando una plataforma que permita a toda la organización poder aprovechar lo que ya hemos visto durante toda la mañana y la tarde de hoy, poder aprovechar toda la información, tanto interna, en el caso del sector financiero, sí veníamos acostumbrados a utilizar un montón de información con carácter interno, pero no estábamos tan acostumbrados a aprovechar la cantidad ingente de información que hay en el exterior, ¿vale? Todo esto aglutinado en nuevas plataformas que nos habilitan una potencia de procesamiento que era impensable hace años, donde lo que tenemos ahora mismo es con un precio prácticamente marginal ser capaces de procesar lo que antes nos costaba millones de euros, ¿vale? Todo esto puesto en plataformas que hay que salir de la caja y pensar en que necesitamos que tengan arquitecturas abiertas para poder estar comunicado con el mundo, ¿vale? Y precisamente es ese punto clave, porque una vez que hemos conseguido ser capaces de disponer de la información, tener una plataforma que es capaz de procesarla en el tiempo que nuestro negocio va a necesitar, habilitarlo en los sitios donde, o bien por regulación o latencia de datos, la podemos poner o bien a disposición de los clientes o de los usuarios internos de la empresa para los servicios añadidos. Una de las principales fuentes de creación de negocio desde dentro de la tecnología es lo que nosotros en Banco Santander llamamos la innovación colaborativa, y es tenemos que abrirnos al mundo porque nosotros solos no vamos a llegar a tener nunca la velocidad que tienen muchos de nuestros competidores, bien o por su tamaño o porque viven en un mundo que está mucho menos regulado que el nuestro. En este caso, pues estamos innovando con competidores, creando servicios como, por ejemplo, Bizum, hace pocos meses, donde algo que era impensable, que es tratar de unir a los bancos que forman parte del sector y que en el fondo hacen competencia, tratar de poner servicios en común a disposición del usuario, tratando de aportar valor todos juntos. Estamos tratando de innovar con competidores nuevos, es decir, hay estas grandes tecnológicas que las vemos venir como la gran amenaza, pues resulta que cuando te sientas a trabajar con ellos, yo no voy a discutir que no sean una gran amenaza, pero de momento y colaborando con ellos, lo que sí están suponiendo es una gran ayuda. Nosotros hace muy poco pues hemos conseguido sacar un producto como el de Apple Pay gracias a una compañía, como en este caso es la de Apple, que a pesar de que la podríamos llegar a ver como un competidor, pues lo cierto es que por su manera de hacer las cosas y por la agilidad y sobre todo por la manera de ayudarnos a una organización que estábamos acostumbrados a resolver los grandes problemas, esta vez nos han ayudado a resolver un caso muy concreto y con una solución que es muy sencilla. Y no estamos acostumbrados a este tipo de forma de trabajar. Tratamos de innovar con las instituciones, aportando plataformas en la universidad. Tratamos de colaborar con clientes en productos de empresas con mercados. Y con esta innovación lo que tratamos de buscar mediante plataformas abiertas es poder estar conectados con un mundo que hace años era impensable porque la tecnología la considerábamos como algo muy endogámico y como muy protegido. Todo esto sin olvidar un elemento que es cierto que ha salido poco en la reunión de hoy, sin embargo es súper importante, y es que todo esto que estamos diciendo de una plataforma abierta, cada vez más abierta al mundo, más accesible, todo el mundo conectado y demás, tiene que ver con la ciberseguridad. Y es bueno, pues el manido tema que ya hemos visto del WannaCry y demás, pero bueno, que es un ejemplo más de lo que va a ser el pan... Perdóname que esto no está pasando. El pan nuestro cada día. Ah, que esto tenía una transición aquí. Muy bien. Pues ya está. Termina. Perdóname. Bueno, Eduardo, explícanos tu caso desde Chile, ¿vale? Como hemos podido comprobar en el caso de José Carlos,
aunque la tecnología de hoy nos acompaña a poder ser innovadores y hacer muchas cosas, tenemos ahí unos reguladores en muchos ámbitos que nos lo ponen un poquito más difícil. Pero bueno, luego entraremos un poco en debate sobre este tema. Eduardo, por favor, explícanos tú. Bueno, buenas tardes a todos. Yo debo haceros una advertencia antes de nada, y es que yo no soy ni CIO ni soy experto en las tecnologías de la información. Yo soy un mecánico. Igual que mecánica es la médula espinal del grupo Egile, una corporación de base tecnológica, pero tecnologías fundamentalmente mecánicas, que hace su actividad en diferentes ámbitos, como es el ámbito aeronáutico, el ámbito de la salud, el ámbito incluso del agua y también tengo que decir que en el ámbito de la ciberseguridad. Y hoy lo que os tengo que contar es una pequeña historia, es decir, de cómo desde un ámbito de tecnologías mecánicas pues, hemos conseguido hacer negocio en el ámbito de las tecnologías de la información. Bien, como he dicho, Egile es una corporación de base tecnológica y en ese sentido, y dentro de una de sus actividades, como es el mundo de la aeronáutica, en un momento determinado, y dado el perfil de nuestra corporación, que es un referente internacional en lo que es mecánica de precisión o de extrema precisión, y por lo tanto somos punteros en la incorporación de nuevas metodologías y de procesos de fabricación, ya muy temprano, allá por el año 2000, nosotros estábamos cumpliendo en nuestra forma de estar organizados pues con lo que son los estándares de lo que ahora se denomina la industria 4.0. Es decir, teníamos medios de producción avanzados, pero integrados a través de los sistemas informáticos con nuestros sistemas de ingeniería, y nuestros sistemas de ingeniería colaboraban en forma de ingeniería concurrente con algunos de nuestros clientes. Esto hizo que allá por el año 2004 Boeing, un player líder en el mundo aeronáutico, que tenía un proyecto que era el Boeing 787, uno de sus productos de mayor éxito, quisiera llevarlo al mercado con un time to market muy reducido. Entonces buscaba una serie de proveedores que tuviesen unas competencias ágiles en la fabricación y que al mismo tiempo pudiesen ofrecerle la suficiente seguridad como para evitar lo que hasta entonces eran pues, dogmas casi insalvables en el mundo aeronáutico. El mundo aeronáutico, como supondréis, es un mundo muy segurola en la fabricación, muy documentado en sus procesos. Muchas veces los productos que suministramos pues tienen menos peso que el papel que les acompaña. Entonces, el modelo que se nos exigía para cumplir con sus requisitos de time to market pues, nos llevaba a ofrecer formas de trabajo que cambiaban el papel, el soporte papel, por un soporte virtual. Eso, después de que nos examinasen cómo trabajábamos, pues nos llevó a conseguir su confianza y en ese sentido empezamos con el proyecto. Fue internamente nuestro día a día y viendo cómo trabajábamos cuando empezamos a identificar diferentes riesgos en nuestros análisis internos que nos llevaban a pedirle a lo que entonces era nuestro departamento de informática, que entonces no le llamábamos ni CIO ni nada parecido, pues a pedirle pues, que nos solucionase algunos ámbitos de vulnerabilidad que íbamos identificando. Y no solo con lo que era la relación con el mundo exterior o ciberseguridad, sino incluso también con nuestro mundo interior de intraseguridad, porque ya no solamente era de que pues por ataques del exterior se viese vulnerada nuestra información, sino que también pues por las malas prácticas o errores humanos tuviésemos pérdida de información, ¿no?
Entonces eso nos llevó, como digo, a plantear a nuestro departamento pues, esos problemas y se dio la circunstancia de que en aquel departamento pues, teníamos algunas personas que tenían capacidades, competencias, pero además, y sobre todo una de ellas, tenía alma de empresario. Entonces, después de que nos demostraron que efectivamente eran capaces de articular protocolos y soluciones que nos podían ofrecer cierta seguridad, pues esta persona nos planteó pues, su deseo de ser empresario y de que la idea que estábamos trabajando internamente podía ser motivo de una nueva empresa. Entonces, lejos de quitarle sus ilusiones o de mandarle a la porra, pues lo que hicimos fue apoyarle, gestionarle sus faltas de conocimiento en lo que es gestión de empresas y tal, y nos hicimos socios. Y de ahí surgió pues, una empresa que progresivamente fue cubriendo los agujeros en la raqueta que teníamos y que muchos estaban relacionados pues, con lo que es el mundo de la ciberseguridad industrial. No es solamente ya la protección de nuestros ordenadores o de los sistemas que están relacionados directamente con estados de forma tradicional a Internet, sino que por nuestra organización nosotros veíamos que ya nuestras máquinas también estaban expuestas al mundo ciber, ¿no? Entonces, de ahí surgió pues, una empresa que hoy es una pequeña, ya bueno, son 40 y tantas personas y que además de soportar nuestras actividades, la verdad es que ahora muchas veces tenemos la queja de que a nosotros nos atienden internamente peor que a lo que son sus clientes, pues es una empresa que ha sido reconocida como un referente porque ha adquirido unas competencias, una experiencia en el mundo industrial que le hacen un referente a nivel estatal. Es una empresa que, además de ofrecer todo un abanico de servicios, desde lo que es asesoría o gestoría, hace de consultoría, además análisis forenses cuando hay incidentes, cobertura legal, etcétera, etcétera, más servicios de tipo de Security Operative Center, para mantener a nuestros clientes bajo una protección 365 días por 24 horas y 7 días a la semana. Bien, esa es un poco la experiencia nuestra. Perfecto. Pues nada, pues vamos por el último paso a José María. Nos explicará su caso desde Iberdrola, que aunque lo veamos un tema de utilities de muchos usuarios, pero también hacen mucha innovación y crean producto. Buenas tardes, mi nombre es José María Prieta y yo voy a hablar un poquito desde la parte de lo que es el negocio, esa transformación digital que en Iberdrola estamos sufriendo de manera positiva, pero sufriendo. Iberdrola pues, está liderando una gran transformación digital, es una cosa que está cambiando el mundo a una velocidad de vértigo. Lo estamos viendo pues, en las cosas cotidianas, en las empresas y en la sociedad en general. La digitalización no es más que un nuevo paso en el desarrollo tecnológico. Al principio empezamos haciendo tareas manuales, que lo empezaron a hacer las máquinas, que es lo que llamamos la mecanización. Luego esa mecanización lo que hicimos fue automatizarla y hoy en día, pues, con la ayuda de las tecnologías de información, lo que hemos hecho es digitalizar. Desde todos los ámbitos de Iberdrola, desde nuestro presidente a la cabeza y hasta el último trabajador, estamos haciendo una apuesta por lo que es la tecnología y la innovación. Al final creemos que es la manera de generar valor, pues tanto para lo que es la empresa y para los clientes en general. Un tema muy importante, bueno, en mi caso yo pertenezco a lo que es Iberdrola Distribución, pues ni siquiera teníamos clientes hasta hace unos años. Hablábamos de lo que eran los abonados. Yo creo que Telefónica también hablaba de abonados en su momento. Luego pasamos a puntos de suministro. Ahora ya se habla de clientes. Se habla de clientes y le vemos en el centro de lo que es el negocio de distribución. Al final, vimos en Iberdrola que al final estamos ante una oportunidad sin precedentes en el sector eléctrico. Es un mercado muy tradicional, fuertemente regulado, y en el cual la innovación no tenía cabida hasta hace muy poco. Al final, yo creo que desde los negocios y un poco
con ese papel fundamental que las TIs están realizando, pues bueno, están liderando ese tema de lo que es la contribución de valor y la búsqueda de lo que son las eficiencias. Al final, uno de los proyectos más importantes en los que estamos trabajando y en los que estamos desarrollando todo nuestro negocio es lo que es la digitalización de la red inteligente. Al final, la red inteligente no es más que una red tradicional a la cual hemos introducido tecnologías de la información y telecomunicaciones. Hace ya unos años el Gobierno español publicó un Real Decreto en el cual nos obligaba a todas las eléctricas a lo que era sustituir los contadores tradicionales, domésticos, que todos nosotros tenemos en nuestras casas, pues por contadores que tuviesen una funcionalidad de telegestión. Al final, el contador de telegestión pues bueno, no es más que un pequeño microprocesador que todos tenemos en casa y que está conectado pues, a una red de telecomunicaciones con millones de nodos. Y bueno, gracias a Dios cuenta kilovatios hora, ¿no? Que para nosotros eso es fundamental, aparte de darnos mucha información. Entonces, al final, ahí nosotros no nos quedamos en eso, no nos quedamos en simplemente hacer una telegestión, pues ya no ir un lector a leer cada cierto tiempo a nuestras casas para poder facturar. Fuimos un poquito más allá y al final lo que hicimos fue automatizar y monitorizar toda la red. Y eso es un valor añadido que le hemos dado a nuestra empresa con lo que son las tecnologías. Al final lo que hacemos tenemos unos grandes beneficios en el sentido de que somos capaces de obtener muchas eficiencias en lo que es el transporte y la distribución de la red. Somos capaces de detectar anomalías preventivas y poner los medios adecuados pues, para que nuestros clientes, en este caso, pues no sufran esos cortes de luz o lo que pudiera estar sucediendo. Pero no solo eso, al final también pues, somos capaces, pues, bueno, pues, con esta información que estamos obteniendo diariamente de esos contadores, pues, detectar fraudes, promover lo que es la generación distribuida a pequeña escala, la introducción del vehículo eléctrico y muchas otras cosas. Pero bueno, no solo son beneficios para nuestra empresa, el cliente también se va a ver beneficiado. Al final, el cliente va a disponer de mucha más información, al final vamos a poder darle lo que él necesita, porque sabemos qué es lo que necesita y al final esto redunda en unos ahorros de costes y una reducción de emisiones y un sistema un poco más sostenible. Lo que os comentaba, al final siempre hablamos de ventajas, de las tecnologías, las ventajas, pero bueno, yo creo que hoy a lo largo del día se ha ido tocando, es el tema de la ciberseguridad. Es que está todo abierto, al final está todo interconectado, entonces aquí tenemos que ser capaces, todas las empresas, en poner las suficientes barreras para que no pase por lo que hace 2 semanas sucedió, ¿no? Un poco el tema de la ciberseguridad es un aspecto muy importante y que creo que hay que tomárselo muy en serio y yo creo que cada una de nuestras empresas pues, lo está haciendo. Y al final, todo esto, pues, ¿en qué redunda? En el cliente, en lo que es en el sector eléctrico, que hasta hace poco jugaba un papel pasivo, simplemente nosotros, en nuestro caso, pues eso, le íbamos a leer a su casa una vez al mes o en muchos casos hasta una vez cada 2 meses, le emitíamos una factura y nada, pues tan contento, ¿no? Y ahora ya no, todo esto está cambiando. El cliente tiene un papel fundamental y tenemos que ser pues cada vez más rápidos en generar valor, ¿no? Entonces, al final el cliente sabe lo que consume, cuándo lo consume y cuál es el coste de ese consumo. Entonces, al final lo que estamos haciendo es que en ese mercado, que en ese juego, pues al final la competencia sea cada vez mayor, las empresas comercializadoras del sector se tienen que poner las pilas y al final eso redunda en lo que es el beneficio del cliente. Y todas estas cosas, pues al final, pues como en este foro estamos, ¿no? Y todos debatiendo el tema de las tecnologías de información, todo esto no tendría cabida si no es por todo el tema del Big Data, del Internet de las cosas, de la realidad virtual, pues al final es una cosa que en Iberdrola ya es una realidad y bueno, pues se está trabajando y apostando por todo ello. Perfecto. Pásate. Pasa, José Carlos. Nada, muchas gracias por explicar los 3 casos.
como hemos visto, son 3 casos reales que ya se han afrontado al problema de la transformación, de los perfiles. Te los quería trasladar para que pudierais explicar un poco cómo se ha impactado realmente en vuestros equipos, ¿vale? La transformación de todas estas nuevas necesidades de negocio a través de la tecnología. O sea, habéis tenido que cambiar a gente, contratar más materia gris en lugar de más manos normales. Hacia arriba habéis tenido que cambiar ciertos roles. ¿Os veis realmente como el CEO del catalejo estratégico aquí visualizado? Me gustaría que me explicarais un poco vuestra experiencia, pues cómo la habéis vivido y cómo habéis trabajado para adaptar el equipo a los nuevos escenarios. Lo primero que se le pide al CEO, al menos en mi organización, es que ejerza de lo que todos conocemos como mínimo hasta ayer de lo que era un CEO. Es decir, presupone que toda la función que tenía que estar haciendo el CEO la va a seguir haciendo. Lo demás se lo va a pedir además, pero lo anterior hay que hacerlo. Con lo cual, yo no estoy muy de acuerdo en la afirmación de que el CEO actual va a morir, porque alguien tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer el CEO, ¿vale? ¿Qué es lo que sí sucede? Y es que con toda la que tenemos encima, lo que también se nos está pidiendo es, y ya se ha dicho hoy, ¿vale?, que conozcamos muy bien el negocio, pero no que conozcamos muy bien el negocio solo desde el punto de vista de que entendamos bien los procesos y demás, que esos los conocemos, sino que entendamos cómo se está haciendo la cuenta de resultados, qué es lo que significa esa cuenta de resultados, cómo se consigue o cómo no se consigue esa cuenta de resultados. En términos ya más prácticos, a la hora de entregar, ¿vale?, lo que sí supone la incorporación de estas nuevas tecnologías, sobre todo es un cambio de mentalidad muy fuerte. Se requiere un perfil muy colaborativo. En las grandes organizaciones cuesta mucho colaborar. Parece que somos dueños de lo nuestro, entonces cuesta mucho colaborar. Hay talento dentro, pero falta mucha formación, porque las nuevas formas de hacer cosas no son las habituales. Ayuda bastante a incorporar también gente de fuera, lo que pasa es que no siempre es fácil, ¿vale? Y lo que sí nos obliga es a adquirir mecanismos o metodologías que permitan acortar los ciclos de vida de nuestros productos o de nuestro trabajo para acercarlo al del negocio. Bueno, pues aquí todos conocemos pues, metodologías como Agile, Lean o DevOps, donde sí que está requiriendo la incorporación de perfiles que antes no teníamos en la organización. Bueno, en nuestro caso, como he explicado antes, uno de los primeros aspectos que despertó nuestro interés era el de la seguridad. De hecho, las primeras siglas que empecé a conocer dentro de este argot de las TIC no fue el del CIO, sino fue el del CISO, el Chief Information Security Officer, que fue la primera figura que tuvimos como tal. Y esta fue una persona, una figura que nos ha ido abriendo los ojos a la organización y haciendo que la dirección se mentalice y evidentemente cuando nos han mostrado evidencias de dónde teníamos fugas o dónde teníamos agujeros, pues ha sido fácil poner remedio, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva y en los negocios nucleares nuestros, que son, como he dicho, el mundo aeronáutico y salud, etcétera, etcétera, el rol de esta figura ha sido fundamental y está siendo fundamental. En cuanto al propio negocio de la TIC, de ITS, evidentemente es fundamental que el equipo humano que se va formando pues es el núcleo del negocio y es evidente que tiene que ser potente. En ese sentido, yo creo que han sido capaces de irse rodeando, de conformar un equipo muy potente en todo lo que es el ámbito de la ciberseguridad y especialmente, como he dicho antes, en el ámbito de la OT, de la ciberseguridad industrial.
Pues sí, nosotros desde que nuestro punto de vista de Iberdrola, sí vemos que la digitalización pues está haciendo cambiar, ¿no?, la manera de trabajar. Antes se partía de proyectos muy grandes, inversiones enormes, y ahora lo que sí estamos viendo un poco nosotros mismos es que se están creando equipos mixtos en los cuales el negocio pones encima de la mesa esos requerimientos y lo que es el departamento de sistemas empieza a hacer prototipos muy rápidos que somos capaces de dar al cliente las necesidades que él demanda en cada momento. Es un tiempo en el cual todo está cambiando y al final nos tenemos que ir adaptando a esa manera de trabajar, a lo que es la metodología Agile, proyectos Quick Wins, en el cual lo que obtenemos es un alto impacto rápidamente y bueno, sin dejar un poco de lado lo que son las inversiones a futuro, pero bueno, sí es eso, un poco dar un giro lo que es al cliente y ser ágiles y ofrecer al cliente todo lo que él demanda en cada momento. Perfecto. Luego hay otro tema que yo creo que nos tiene que preocupar un poco, porque acabamos gestionando y grandes empresas cantidades ingentes de datos, donde al final los clientes estamos desnudos, ¿no? El otro día una madre del colegio, es una directora de oficina del Santander, decía, no, si quiero puedo saber la marca de calzoncillos que gastas, ¿no? Porque pagas con la tarjeta, te sale la tienda y demás, ¿no? ¿Cómo afrontáis toda esta oportunidad de gestionar de datos para crear nuevas oportunidades de negocio, pero que no nos parezcan que sean un asalto a nuestra, a veces, intimidad, ¿no?, o gestión? A ver, yo creo que lo más relevante cuando tienes la capacidad de poder procesar todos estos datos es ser capaz de identificar cómo puedes aportar valor a los clientes. Es decir, al final estos datos no dejan de ser de los clientes. Y entonces yo creo que el reto está en conseguir darle al cliente la vuelta de todos esos datos con las capacidades que hay ahora y que antes posiblemente era mucho más limitado o era mucho más costoso el poder hacerlo, y abrir, por ejemplo, opciones, yo que sé, como una empresa, ofrecerle información, lo comentaba esta mañana una compañera de Telefónica, darles información demográfica de qué es lo que sucede pues, en el mundo de los pagos en un ámbito territorial en el centro de Madrid, por ejemplo, ¿vale? Para que trate de ayudarle a que posicione un negocio en un sitio o en otro en función de la información que de alguna manera está a disposición pues, del público, que hoy somos capaces de procesar y que antes era muy complejo. Con toda esta información y a nivel organizativo, a la tecnología se le abre una vía de trabajo que hemos demandado históricamente, porque siempre ha habido como los grandes dueños de los datos, ¿no? Estaba el mundo de riesgos con sus datos, el mundo comercial con los suyos, el mundo financiero con los suyos, y esto nos brinda la oportunidad de volver a hacer challenge a esta situación y evidenciarle a la organización que los datos son de la empresa y que en el fondo están para aportar valor al cliente, no para que nos miremos todos al ombligo. Bueno, en nuestro caso, nuestra aportación en relación con el dato no es tanto la explotación de los datos, sino, en nuestro caso, es proteger los datos de los clientes de nuestra empresa TIC. Y para eso lo que... Bueno, y cuando hablo de datos ya no son los datos que se refieren a archivos, ¿no?, sino también la integridad de las capacidades de las empresas, de nuestros clientes. Es decir, que su capacidad operativa no se vea atacada o paralizada precisamente por un ataque desde el exterior. Eso es en relación con la ciberseguridad industrial, la seguridad industrial, ¿no? Esa es nuestra aportación. Para ello lo que hemos hecho, y es en ese sentido nuestra oportunidad de negocio, es el desarrollo de productos, tanto hardware como software, que incorporamos para esa misión de la protección del dato de nuestro cliente.
Bueno, en nuestro caso, al final, bueno, yo creo que en todos los casos, al final el dato es un activo más de la empresa, es un activo de gran valor y el cual, pues bueno, es una información que es crítica para el negocio y como tal, pues tenemos que saber gestionar esa información pues para al final tener un éxito empresarial. Entonces, yo creo que ahora más que nunca, pues bueno, se está hablando un poco de tener un gobierno de datos, ¿no? que establezca pues unos protocolos de cómo y unos procedimientos de cómo se va a gestionar esa información, ese dato, cómo se va a convertir en información y tenerlo todo estandarizado para que los diferentes departamentos de la empresa, yo creo que esta mañana hemos hablado de ese tema, puedan utilizar esa información de la mejor manera pues para pues, lo que es crear valor y lo que son eficiencias en lo que es cada uno de los negocios de Iberdrola en este caso y bueno, del resto de empresas en general. Perfecto. Y luego, para acabar, os quería plantear y hablar sobre el tema de regulación, ¿no? Regulación a lo mejor es uno de los temas que hemos pasado más por encima durante el día de la jornada de hoy, pero yo creo que es uno de los más importantes que nos está impactando. O sea, cada uno de nuestros negocios seguramente está regulado en unos ciertos ámbitos y estamos viendo como día a día pues aparece una idea, un Uber, ¿no? Y que accede a un campo que está muy regulado con los taxistas, entidades bancarias pues tendréis los vuestros con otras empresas como comentabas al principio, José Carlos. El tema de los hoteles, aparecen nuevos conceptos, siempre hablando del mundo del colaborativo, ¿no? de Airbnb, etcétera. ¿Veis que realmente la regulación se está adaptando a las nuevas necesidades de negocios, de este formato colaborativo? ¿Irá al mismo ritmo? ¿Lo estáis viendo así que se puede adaptar? ¿O será un lastre que vamos a tener ahí pidiéndonos crear nuevas oportunidades de negocio? Hombre, nosotros, si lo vemos con un poco de perspectiva, sí vemos que el regulador va abriendo los ojos, ¿no? Lo que pasa es que está costando, y en cierto modo pues a lo mejor es hasta comprensible, ¿no? Porque esta misma avalancha tecnológica que estamos sufriendo nosotros, pues posiblemente también la están sufriendo ellos, ¿no? Nosotros nos vemos en circunstancias en las que tenemos que tomar decisiones, por ejemplo, hacia dónde derivar uno de los sistemas que tenemos al mundo cloud, por ejemplo, que es mucho más eficiente y más barato. Y nos encontramos con un regulador que de momento te prohíbe sacar un solo dato identificativo de un cliente de Europa. Si tu proveedor tiene la instalación en Estados Unidos, ya tienes una primera limitación, ¿vale? Cuando tratas de utilizar la información, ya sea para proveerle algún servicio de valor al cliente o para poder hacer una oferta adecuada, cada vez más el regulador trata de asegurarse que tengas que puedas demostrar de una manera trazable cómo estás utilizando esa información, que el cliente te ha autorizado a utilizarla para ese fin y que no la estás utilizando para un fin específico propio, con lo cual sí que está limitando. Hay una paradoja, al menos en el sistema financiero, y es que con toda la incorporación de nuevos players, como las fintechs, durante un tiempo sí que hemos pasado de ver al regulador como una amenaza, ¿no? Para el trabajo que tenemos que hacer, a verle como la gran barrera de entrada de los competidores. Bueno, es evidente que en cada ámbito podemos encontrar diferentes tipos de regulaciones, ¿no? Nosotros, en nuestra actuación en el mundo aeronáutico, pues tenemos nuestras regulaciones, en el ámbito de la salud, 3/4 de lo mismo. Pero bueno, por hablar del dato y de lo que hay de regulación, o una de las regulaciones importantes que vemos venir, y sobre todo en lo que se refiere al dato relacionado con las personas, pues me gustaría mencionar lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, que es una ley de origen europeo y que se va a aplicar a partir de mediados del año que viene y que es mucho más exigente y más comprometedora que lo que ha sido hasta ahora la LOPD, ¿no? En ese sentido, pues para nosotros representa dos caras de una moneda. Por una parte, la responsabilidad de efectivamente tratar con cuidado los datos que manejamos nosotros, pero al mismo tiempo, en relación con nuestra empresa TIC, pues representa una oportunidad de negocio porque evidentemente las
empresas, nuestros potenciales clientes, van a tener que tomar medidas para paliar las responsabilidades que se derivan de esta ley. Como dato, mencionar que se llega a sanciones de hasta 20 millones de euros, que no es ninguna broma y que se quiere, parece ser, aplicar de una forma rigurosa. Bueno, en nuestro caso, al final, lo que he comentado un poco anteriormente es que el caso de Iberdrola Distribución pues, es un mercado fuertemente regulado en el cual hasta hace muy poco no ha habido nada de innovación y al final toda esta regulación que nos está exigiendo, en nuestro caso, el Gobierno de España, pues nos está haciendo que tengamos que invertir en tecnología de manera muy rápida, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, a todo el entorno Big Data, porque al final todo esto, esta información que estamos obteniendo y que nos obliga, digamos, el regulador a lo que es, por ejemplo, facturar por la curva de carga horaria, nos está haciendo que todo este volumen de información tengamos que ser rápidos de tratar para poder meterlo en nuestros procesos transaccionales. Y al final esto es un ejercicio de que nos está llevando mucho trabajo y tenemos que invertir pues mucha tecnología. Perfecto. Pues nada, bueno, muchas gracias por toda la exposición que habéis hecho. Resumimos muy rápidamente las conclusiones, que al final ya resumirlas de las resúmenes de todos los retos, ¿vale? Es un poco lo mismo. Pero bueno, sí que consideramos que el tema, la figura del CIO, muchos la están intentando comparar al Superman, pero bueno, tenemos que ponernos que tampoco tenemos que ser superhéroes, sino que adaptarnos y transformar nuestra manera de trabajar. Y lo que es más importante, yo creo que el área del CIO ha pasado realmente a ser un centro de ser un motor de negocio y de beneficio dentro de las organizaciones, ¿no? La digitalización es obvio que está transformando la manera de hacer nuevos negocios dentro de las empresas y de trabajar cada día, tanto trabajo interno como productos que hacemos hacia nuestros clientes, y que todo esto pues, bueno, lo está cambiando a velocidades muy rápidas. El IT, pues bueno, se seguirá buscando, como comentaba, hay que seguir haciendo el papel anterior y buscando la eficiencia, pero se irá enfocando a promoviendo todo el tema de innovación para contribuir todo ese valor dentro de las empresas. Y finalmente, pues bueno, tenemos ahí todo un reto con el tema del Big Data, el Machine Learning, el Cognitive, la inteligencia artificial. Todo esto pues tenemos unos grandes retos de cara a futuro que yo creo, al menos particularmente, que nos lo vamos a pasar bien en el futuro. Pues nada, muchas gracias por haber venido a la mesa y a vosotros por estar aquí.